Me presento, soy Pezexou Guaracoldio y vengo a presentarles mi investigación total en forma de iceberg. ¿Qué es esto? Es un trabajo de investigación personal, analizando a detalle la historia emergente de esta secta, la cual ha dado mucho de qué hablar en la ciudad de Neuquén y vengo a exponer sus secretos. Con ustedes, los Fuckers. Nivel 1. What is Lovers? Los What is Lovers son una agrupación de personajes diferente a los Fuckers, sin embargo son señalados dentro del marco existencial debido a que si son canon en el mismo universo de los Fuckers, investigados, han tenido crossovers destacables, lo cual no puedo asegurarles si estos tienen un interés latente compartido o actividades recreativas ocultas. Se conoce al cabecilla de la agrupación, Facundo Vera y los circundantes que carecen de información accesible. Bauti Rap. El Bauti Rap es una composición musical de orientación clerical, creado en fechas aproximadas del año 2022. Con letras basadas en códigos sumerios altamente específicos, hablando sobre la profecía de un pelado con poderes mágicos llamado Bautiboski Simonsef, probablemente por su poder y la exposición de esta melodía, Bautiboski se habrá cambiado el nombre si es que ha nacido, estimaciones llevan a la aproximación de llamarse Bautista Simón. Agustín Velázquez, Owen, olvidados PJ. De estos personajes se sabe poco, solo se lograron rescatar escritos en los cuales el más misterioso, Owen, llegó en algún momento a esta secta a compartir conocimiento general, posterior a eso siguió su rumbo en el laburo cósmico. Agustín Velázquez y Lalo son otros dos personajes que han transitado en la secta pero poco durado por razones desconocidas, sea de forma amistosa o colaborativa, es un misterio sin resolver. La orientación del Seba. En sus comienzos, se han filtrado afirmaciones sobre la duda clara con respecto a la orientación sexual de Sebastián Quilmes. En sus comienzos se sabe que observaba con ambición los labios de los integrantes a esta secta conocida, ha dejado en duda a cada uno de los participantes, sino hasta que en un interrogatorio él pudo aclarar y demostrar que fue todo parte de una confusión, su actividad posterior se desconoce. El mal propagado por ex. Curiosamente no se ha necesitado de la CIA o una agencia internacional para extraer o intentar corromper este grupo, este punto remarca cómo es que mujeres han podido intentar quebrar el sistema corriente de esta secta, desde un mal grande desde Bouzou, separaciones desde Bautista o golpes contundentes a Cucuda Boy, son casos particulares que han llevado una cómica exposición en redes o en forma de chisme. Predecesión como porongosos. Poco se ha sabido que la existencia de esta secta no es milenaria porque, en los datos que he recogido a lo largo de estos años, descubrí que en uno de los grandes impactos de la historia existieron grandes crisis que dieron por evolución a este nuevo concepto fucker, desde uniones híbridas hasta forzosas y hasta donde sí puedo confirmarles, antes de los fuckers se podían capturar como porongosos. El plato de la tía y los files en Amongo. Recientemente se ha descubierto que hace muchos años existió un error clave en una reunión fucker. Dentro de esta uno de los integrantes se equivocó de protocolo en un ritual oscuro y derribó el plato sagrado de la tía de un integrante, no se sabe de quién pero se confirma que esa noche murió alguien, entre esas, se dio por filtrado que otro integrante encargado de preservar el secreto durante el Amongo, se le reveló su identidad gracias al file de los lentes, arruinando su secreto. Ahora con rotación infinita negativa. Sobre la cuestión metafísica de la secta, es un hecho que uno de ellos destaca por una característica particular en su aura. Bouzou desbloqueó su potencial pero en su lapso a descubrirlo tuvo que vivir en su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La rotación infinita negativa, se sabe que él posee un aura negativa tal, que sus capacidades estallan de forma contradictoria a lo que se espera bajo estos términos, impresionante caso que todavía no ha cerrado el destino. Bauti Pre-Escabio. Existe un documento filtrado por nuestros agentes, el cual se pudo rescatar gracias a que un falso iniciado le sacó los códices a Corpse Cold y de acá podemos confirmar que en varios rituales de la secta se consume alcohol de tal forma que para algunos fuckers son impactados con sensaciones homoeróticas, impresionante. El hermano perdido del Seba.
Si bien no sabemos a ciencia cierta si Seba Quilmes es su nombre, sabemos que en su árbol genealógico tiene un hermano iniciado que solo se ha presentado en contadas veces. Esto lo sabemos porque a la hora de seguirlos anónimamente, hemos conseguido una muestra de ADN que lo reconoce como idéntico. Si no es el caso, aproximamos que su nombre es Facundo y que este poco ligado estaba a los Fakers debido a que ya pertenecía a su logia judeo-masónica. La confusión con Bauti Piola. En un inicio había llegado la recomendación de un nuevo integrante, a través de criptografía se esperaba al integrante de nombre Marciano formulando y a la hora de la recepción oficial, el gerente de iniciación, Kukuda Boy, recibió a otro integrante que resultó no ser Marcian. La duda se extendió durante horas hasta que el comité se percató y tuvieron que acomodar los papeles de la llegada respectiva. Nivel 2. Memeheimer, HRSU y el canal perdido de Bauti. Se entiende esta sección como la profunda historia que hay entre focos ocultos de información perdidos. Eso no lo sabremos porque a día de hoy se considera Lost Media, aunque han quedado vagas esperanzas de encontrar tal contenido de que hablaran. ¿Secretos del Estado? Nunca lo sabremos. Ya llegará esa mujer se tiene por sabido que este inicio de oración abarca en algún momento la afirmación de uno de los apóstoles de Rubí, conteniendo brutalmente el indicio de una condición en mujeres, analizado y aproximado a Bruno Rubí. Este volvió del Valhalla y dijo, ya llegará esa mujer con glúteos virginales y labios flamantes. Solo se sabe hasta ese punto, incluso el detalle radica sobre que esto es una versión pulida del dicho original. ¿Simón es sionista? Teoría. Si es cierto que el anticristo nacido ya está entre nosotros, convencido estamos en nuestra organización que el integrante Bautiboski Simonsef existe y si es así, lo hemos descubierto gracias a la donación de gran capital hacia fundaciones abiertamente sionistas con conocimientos centrados en el Shabbat, Asana, Simchat Torah y lo sabemos porque alguna vez se encontró material inédito de este sujeto trabajando para las fuerzas de defensa de Israel. Capocha tiene un doble. Teoría por lo que hemos investigado, tenemos en consideración máxima que Capocha tiene un doble o posiblemente lo tiene debido a su aparición y desaparición repentina en estados críticos mentales tanto físicas, ocultando una razón de existencia totalmente mortal. Los Pay to Win, afirmación. Este tema se ha mencionado en órbita a la secta Faker debido a que se cree que algunos integrantes entraron con una disposición monetaria avisada, salteando las bases ideológicas de la secta. Sobre esto, se ha desmentido porque incluso en una filtración del Peluca, se logró ver que hubieron excepciones nacidas de la buena onda y no la plata. Minecraft y el universo paralelo, lore. En un comienzo hemos creído de que esta secta se había trasladado a otros campos cibernéticos. Resulta que en realidad ha sido un viaje entre planos dimensionales y en el universo de Minecraft existe una extensión totalmente desarrollada del lore Faker, todo de forma paralela debido que este lore no sigue paso a paso la historia del plano real, desde guerra entre chakras voladoras hasta individuos con poderes especiales, se ha visto de todo. La perdida siguiente generación, 2021. Entre los archivos abandonados de esta secta, hemos descubierto concretamente que existió un plan de poder trasladar en el tiempo el conocimiento de cada integrante, todo esto a través de la adquisición de integrantes nuevos y más jóvenes. Tal plan no logró ponerse en marcha sino hasta años después, pero incluso a día de hoy, seguimos desconociendo quién fue Emilia y qué papel cumplió. Corpse Cold, Guaraxo, 93 Festoide son la misma persona. En el canon de los registrados se encontraron diversas identidades sobre lo que sería un solo sujeto. ¿Acerco Panchito es realmente el que buscamos? Lo único que podemos rastrear es que cada uno de estos sujetos virtuales han hecho obras que corresponden a ocasiones importantes, satánicas o alborotadoras en la historia. La pollereada de Bauti. Es raro este idioma, en Argentina se usa pollerear para describir a alguien que vive pegado a la novia. ¿Habrá sido así con nuestro anticristo? Resulta un poco desconcertante, pero incluso en este iceberg hemos encontrado puntos que otros dejaron por ahí. El Peluca nos estará ayudando. Bauti, hijo de una camionada de 2 de febrero del 2022. En esta fecha se captó por cámaras del oeste neuquino, un robo mortal hacia los integrantes de la secta. Por la pelada sabemos que estaba nuestro anticristo, por el traba corredor era seguramente Kukuda Boy y desconocemos del tercero, el cual podría haber sido Blescaceta por su brutalidad actoral. Por lo visto se destaca que los ladrones habrían querido robarles los secretos del Vaticano a los Fakers, cosa que llevó a un confrontamiento atroz con la victoria de estos últimos. Nivel 3. El Peluca Momos.
Esta obra legendaria actúa por supremacía a cualquier interpretación de conspiración de inteligencia. No se sabe por dónde arrancó su creación, pero el aproximado real fue una idea entre Kukudabo y el mismísimo Bleskazeta, iniciado para desconcertar. Fue parte de una profecía que condenó la existencia física del lore absoluto Faker. Gran parte de esto nos ha revelado la información necesaria para descubrir los máximos secretos a nivel esotérico sobre este grupo y lo que se pudo saber de Oscuro. Baños públicos Koto. Es un dato curioso, pero hackeamos las cámaras del Shopping Koto y logramos escanear momentos o datos ocultos sobre los baños de este establecimiento, desde el momento porno con PC y Bautistana, así como actos locochones que tuvo Bouzou y otros. El secuestro de Ezequiel. De forma muy papulesca hemos encontrado que muy en el inicio de la historia Faker, hubo una riña con Ezequiel Largagabe por preocupaciones de filtración extrema. Capocha actuó sin esperar malas noticias y logró ajusticiar a Ezequiel. El problema es que al final, después de tanto amor suculento, resulta que Ezequiel nunca filtró nada y todo era base de una pequeña distancia entre él y la secta. Fuente, de los deseos. Los juegos del hambre y el modelaje. Este manejo nos aclara del uso de este juego virtual con la adquisición de imágenes. Bauti Rap 2. Se ha intentado extender la melodía sagrada ya expuesta a través de la unión total de los Fakers ancestrales, es decir, los primeros. A día de hoy no se logró nada más allá de un Lost Media en el cual se veían a los integrantes componiendo esta sinfonía suprema. El problema radicó en la práctica extendida, lo cual llevó a esta sagrada escritura a ser abandonada, ¿o no? Galtic Phone. Este punto remarca una cuestión que durante mucho tiempo se dejó, es una especie de hiatus. Se destaca que en principio estos sectarios se comunicaban a través de jeroglíficos, pero luego se descubrió que recién en esa etapa había comenzado un camino que no tendría vuelta atrás. El admin del Peluca. Durante mucho tiempo se teorizó sobre quién podría ser el administrador de este museo bendito. Se llevaron múltiples investigaciones y con esto mucho presupuesto invertido para desenmascarar quién estaba detrás de tal calibre histórico. La pregunta es, ¿quiénes lo formaron? Se sabe por base que por ley infinita no existe un dueño como tal, es los escritos primeros se declara que todos son parte de este uno y que por ende es inviolable la ley de la secta como unidad total. Muy intrigante aunque sigue en pie la investigación. El Super Faker legendario, avistamiento. Dentro de este lore secuenciado, existe la leyenda de que hay razas diferentes de Fakers y que existió una que mantuvo por divinidad la condición de ser fiel a la ley como tal. La ley Faker, hombre chakra, es el diferenciador de este sujeto que mantuvo su linaje hasta fin incierto, conocido como el Super Faker legendario. Ha quedado en la historia de la secta como figura central del destino. No existen pruebas más allá de los propios relatos sectarios. Civil War, precuela. Existió una guerra civil entre estos Fakers ancestrales, cuando estaban en Primo a punto de llegar en caso de otros. Se desarrolló una batalla que había sido generada por el intento de tomar el poder por parte del verdadero anti-Faker, es decir, Brian Ruby Eriksdottir. El cual peleó brutalmente contra Baldurson y Kukudabo hipernerfeado. Baldur logró llevar la tutela del confrontamiento y posterior a ello, la secta sufrió una fragmentación decisiva a nivel de fuerza. Brian, el clon y Bouzou. En las pruebas recolectadas hemos encontrado hechos irrefutables con respecto a la ingesta narcótica de Brian Ruby Eriksdottir y a su vez, también los intentos físicos de lograr inducir a Bouzou base, a que éste consumiera cierto opioide para controlar el inicio de su aura negativa. Hasta donde se sabe, este último nunca consumió, pero se desconoce de Brian en la actualidad. Fight Club Casino. Sobre todos estos datos respecto al intento de dominio de Brian en someter a la secta de los porongosos, se sabe bien que este creó un club de la pelea en alguna plaza que se encuentra en el perímetro del casino. Si bien no se conocen los horarios ni el tipo de entrenamiento que se llevó a cabo, se conoce muy bien que hubieron enfrentamientos legendarios entre Brian con Bauti y Chapsikiel con Juan, alias Aglunglingvistvixtror. El manoseo de la EPED 7. Fuera de la exposición espacial que representa Neuquén como tal, se ha descubierto recientemente que incluso en los establecimientos dominados por Fakers, han existido especies de harems los cuales solo por lo visto, fueron tomados por Baldurson y que este lograba pasar momentos candentes con sus plebeyas en los cursos de este. Sonará muy fantasioso, si no fuera porque el mismísimo Kukudabo ha confirmado los actos que al menos él presenció a lo largo de esta era. El fierro, teoría.
En este punto se toca un tema poco frecuentado en la fakerología, debido a que poco se sabe si al final puede confirmarse tal sospecha. ¿Cuál es? Según ciertos rumores, Brian Ruby Fredricksen usaba armas falsas para amedrentar posibles amenazas. ¿Real? Nadie sabe. Tríada Oscura de Baldur. La Tríada Oscura de Baldur consiste en el triángulo temporal que dio por inicio la perdición mental de este faker, todo centrado en 3 procesos amorosos que lo han frenado brutalmente al ritmo común de juntarse con sus hermanos de secta. El dato es sacado a raíz de varias publicaciones que hacían mención al abandono infinito y por ende, sufrimiento de misma magnitud. Y como vieron, hasta acá hemos tocado una profundidad medianamente considerable para el público general, de saber que a partir de este punto, los temas irán tomando un aspecto mucho más oculto y turbio de lo que el promedio podría asimilar. La organización bajó la orden de dividir estos niveles en 2 partes. Esperen a la segunda con paciencia que los 2 niveles próximos serán expuestos pronto, hijos de puta.